En este espacio compartiremos contenidos de carácter teológico, haciendo referencia a cada una de las etapas en orden cronológico de la historia de la salvación, con base a las Sagradas Escrituras. Creación, pecado y salvación. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada. Como un arquitecto, Dios planificó y creó todo cuanto ahora existe con su inmenso poder en solo 6 días. Y el séptimo día descansó de toda la magnífica obra que había creado. Dios creó el día y la noche, el cielo y el mar, las plantas y los animales, el sol, la luna y las estrellas. Finalmente Dios crea al hombre, dándole autoridad sobre todo lo que había creado. El más perfecto ser que creó Dios fue el hombre, y de las costillas del hombre la mujer, ambos hechos a su imagen y semejanza. Dios dijo a Adán y Eva, sean fecundos y multiplíquense. Además, les dijo que podían comer de todos los frutos de los árboles, excepto del que estaba en medio del jardín, pues de hacerlo morirían. He aquí que la desobediencia de nuestros primeros padres produce el pecado original al ser tentados por el diablo. Desde este hecho se da una verdadera invasión del pecado en el mundo. Pero Dios, que es amor, no quiso dejar abandonado al hombre en las garras del pecado que trajo la muerte por la desobediencia. Más bien, le anuncia la promesa de salvación, la cual se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Los patriarcas, alianzas y promesas. Los patriarcas eran hombres de fe. El primero fue Abraham, a quien Dios llama cuando tenía 75 años. Las promesas que Dios hizo a Abraham se cumplirán en 3 alianzas posteriores que marcarán un momento decisivo en la historia de la salvación. La promesa de una tierra y una nación se cumplirá en la alianza con Moisés. La promesa de un reino y un nombre se cumplirá en la alianza con David. Y la promesa de una bendición para las naciones se cumplirá en Jesucristo. Abraham y su esposa Sara tuvieron un hijo en la ancianidad a quien llamaron Isaac. Años más tarde, Dios pedirá a Isaac en holocausto, mas al ver la obediencia de Abraham ya no permite el sacrificio, más bien dice que todas sus promesas se cumplirán en él. Isaac toma por esposa a Rebeca, quien le dará 2 hijos mellizos, Jacob y Esaú. El protagonismo de la historia pasa a Isaac y de este a Jacob, con quien Dios renueva la misma alianza hecha con Abraham. Dios le dio a Jacob el nombre de Israel, que significa fuerza de Dios. Jacob tuvo 12 hijos, los cuales serían los padres de las 12 tribus de Israel. La historia de Judá, hijo de Israel, y sus descendientes sigue en el hilo conductor de la historia de la salvación. Corresponde ahora hablar de otro de los grandes patriarcas, José, el hijo más amado de Israel, quien fue odiado y envidiado por sus hermanos debido al trato especial de su padre, causa por la que pensaron hasta en matarlo, pero finalmente deciden venderlo a una caravana de mercaderes, y es así como va ahora a Egipto, donde fue comprado por Putifar, funcionario del faraón. Con la ayuda de Dios se gana la confianza de Putifar, interpretando los sueños del copero y del panadero del faraón, y 2 años más tarde los sueños del mismo faraón, quien lo recompensa dándole poder como administrador de Egipto. Se casa con una mujer de la nobleza que le daría 2 hijos. Siendo administrador, tuvo que acoger a sus hermanos que viajaron a Egipto para buscar alimentos tras la gran hambruna de ese tiempo. En esta historia de los patriarcas de Israel en su conjunto, Dios está detrás de las diferentes tramas, aún de las más perversas, para conducirlas hacia la vida y la salvación. La comunidad de Israel. En aquellos días Dios llama a Moisés a que libere su pueblo de los egipcios. Moisés es quien con ayuda de Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud. Ese día de la liberación fue llamado Pascua, que en hebreo significa paso, y lo recordaban como paso de Dios castigando a los egipcios y el paso de los israelitas por el Mar Rojo. Los israelitas vagaron por el desierto 40 años, causa de sus infidelidades
a Dios. A pesar de ellos, siempre prevaleció la misericordia de Dios, y gracias a la intervención de Moisés el pueblo no fue destruido. En Sinaí nace el pueblo de Dios debido a la profesión de fe en un solo Dios. Es de este modo como la alianza se firma con sangre, símbolo de vida, donde Dios asume como su pueblo a Israel. Además, Dios otorga las leyes en piedra para que cumpliéndolas Israel, pueblo de Dios, sea feliz. La tierra y la monarquía. Años más tarde Josué asumiría el cargo del pueblo de Dios. Con su ayuda se conquistaría a Canaán y Jericó. El pueblo de Dios caería nuevamente en el politeísmo, viéndose atraídos por la cultura cananea. Esto provocaría división del pueblo israelita, y debido a sus infidelidades, Dios permitiría que cayeran en manos de un conquistador. En los tiempos difíciles, Dios hizo surgir jueces que rescatarían a Israel, pero siempre caían en el error y volvían a empezar nuevamente el ciclo. Samuel, uno de los jueces, poco después fue quien estuvo al frente de Israel, liderando muchas victorias, y es quien consulta a Dios para elegir un rey a su pueblo. Dios advierte lo que implica tener un rey, y lo dice a su pueblo, pero ellos necios y rebeldes no toman importancia a sus palabras. Es así como Dios elige al rey Saúl, quien gobernará su pueblo. Dios gobernará por medio de él, pero su fidelidad durará poco, así como su reinado. Así de este modo Dios elige otro rey, y elige a David, quien sería fiel hasta la muerte. Dios hace una promesa a David: cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, suscitaré en ti un linaje salido de tus entrañas y consolidaré su reino. Y así fue. Dios cumpliría su promesa a Salomón, hijo de David, quien construyó el templo de Dios. Tiempo más tarde el pueblo se sintió inconforme y recordó lo que advirtió Dios con respecto a que su pueblo tuviera rey. Salomón, influenciado por sus esposas, también cayó en el politeísmo, y Dios fue fiel a su promesa. La división empezó con el reino de Roboam, hijo de Salomón. Después viene una sucesión de reyes buenos y malos. La palabra de los profetas. ¿Qué es un profeta? Etimológicamente significa llamado, convocado al consejo de Dios o para una vocación o misión concreta. En la época del conocido profetismo clásico, se detalla la clasificación cronológica de los profetas, que se encuentran los profetas preexílicos, profetas del tiempo del exilio y los profetas del post-exilio. ¿Cómo distinguir un profeta verdadero de un falso? Al profeta verdadero se le cumplen las profecías. Dios le comunica su palabra como un fuego que les quema por dentro y que les impulsa a transmitir sus mensajes, y son leales al Señor. Por el contrario, al falso profeta anuncia la salvación o pronuncia juicio según su conveniencia. El aporte doctrinal de los profetas, el cual se puede agrupar en tres aspectos. El primero, el monoteísmo, que es la afirmación de la existencia de un Dios único y la negación de cualquier otro. Segundo, la doctrina moral, donde habla que Dios de Israel es santo, el cual el hombre está llamado a la santidad. Y el tercero, la espera de la salvación. Jesús cumple todas las profecías. Él es el ungido del Señor que nos trae la buena nueva. Jesús es el profeta, sacerdote y rey por excelencia. La esperanza en el Mesías. Los pobres de Yahvé son los que llevan adelante el plan de Dios, y su misión consiste en preparar el camino al Señor. La certeza de que el Mesías está por venir de un momento a otro, y debemos de estar cada vez más cerca de Yahvé. La esperanza en la venida del Mesías es un método eficaz para que el pueblo se convierta al Señor, enderece sus caminos y rectifique su senda. Anawit, que significa los pobres de Yahvé, los que experimentaron dolor,
olvido, que pasaron por la opresión y por la muerte, pero aprendieron a fiarse de Dios. El sufrimiento se volvió en confianza. Ellos tuvieron 3 transmutaciones, que pasaron de la humillación a la humildad, de la desilusión a la confianza, y por último, de la pobreza a la libertad, y junto con la libertad, la alegría, donde María Santísima es la patrona de los anahuit, o sea, de los pobres de Yahvé. Es la pobre entre los pobres, donde el peregrinar del pueblo elegido llega a su culmen en María, la Madre de Jesús. Ella es el final glorioso de las etapas, es la portadora de Jesús, el modelo de la vocación de cada creyente, dar a Jesús al mundo, y lo que nos enseña sus últimas palabras es el signo que nos indica tanto el secreto de su vida como el verdadero camino a seguir. La infancia de Jesús. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo era el Hijo de Dios que existía entre la eternidad. Jesús desciende de David y de Abraham. Es el descendiente perfecto o ideal de David. Son 14 las generaciones desde Abraham hasta David, y 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y también 14 desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Al repetir el nombre de David en 3 tiempos perfectos, Mateo nos muestra que Jesús es el heredero perfecto de David, el verdadero ungido que hereda todas las promesas hechas por Dios en la alianza davídica. El anuncio del ángel Gabriel. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí, el ángel le dijo a María que Dios encontró gracia en ella y que iba a concebir en su seno y daría a luz a su hijo, quien llevaría por nombre Jesús. Llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Jesús nace en Belén. Jesús recorría toda Galilea, predicando el reino de Dios y curando al pueblo de toda enfermedad. Antes de comenzar su ministerio, Jesús se preparó ayunando en el desierto durante 40 días. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Las causas de la muerte de Jesús fueron sociales, religiosas, políticas y razones teológicas. Jesús murió para curar nuestros pecados. Después de haber cumplido con su misión, Jesús del cielo con su Padre.